Señoras y señores, muy buenos días. Sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a este acto de inauguración del 180º periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por Maitei, por Ñe Guaranime, Ambueo, Huacue, Ambuete Tawi, Potembiapo, Guazú, Tecoyoyá, Arecabo, Penuaná. Nuestro saludo en guaraní a todos quienes llegaron del exterior del país para este trabajo en busca de justicia. Señoras y señores, invitamos a todos a ponernos de pie de esta forma para entonar las sagradas notas del himno nacional de la República del Paraguay. Muchísimas gracias. Tomen asiento, por favor. Nos acompañan en la mesa principal Su Excelencia Pedro Aliana, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia. Su Excelencia, la jueza Nancy Hernández López, Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su Excelencia, el Ministro César Diesel Junghans, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay. El señor Presidente del Congreso de la Nación, señor Basilio Núñez, y el Presidente de la Cámara de Diputados, señor Raúl Latorre. Asimismo, contamos con la presencia del señor Vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez Rodrigo Mudrovich,
juez Ricardo Pérez Manrique, jueza Verónica Gómez, juez Alberto Borea Odría y juez Diego Moreno Rodríguez, así como los ministros de la Corte Suprema de Justicia, la vicepresidenta primera ministra María Carolina Llanes Ocampos, el ministro Luis María Benítez Riera, ministro Eugenio Jiménez Rolón, ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia, el ministro Alberto Joaquín Martínez Simón, el ministro Víctor Ríos Ojeda, el ministro Gustavo Santander Danz, el señor fiscal general del Estado, doctor Emiliano Rolón, altas autoridades del Gobierno de la República del Paraguay, miembros del cuerpo diplomático e invitados especiales. En este momento veremos un video promocional de este periodo 180º de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos visitará Paraguay para celebrar su 180 periodo ordinario de sesiones entre el 22 y 26 de septiembre de 2025. El 22 de septiembre se realizará el seminario académico El impacto de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la presentación del libro La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Paraguay, Impactos, Desafíos y Oportunidades, una obra colectiva dirigida por el juez Diego Moreno Rodríguez en la Universidad Nacional de Asunción. Durante la semana, en la Corte Suprema de Justicia se celebrarán las audiencias públicas de los casos Gamboa García y otros versus Perú, Moliné O'Connor versus Argentina, Maes G. Caufrío versus Brasil. Además, se llevarán a cabo audiencias privadas de supervisión de cumplimiento de sentencias de casos referentes a Paraguay. Para más información e inscripciones presenciales, visita el sitio web de la Corte. Te esperamos en Paraguay. Bien, señoras y señores, de este 22 al 26 de septiembre de 2025, el Paraguay tiene el honor de ser sede de este encuentro de gran trascendencia para el fortalecimiento del sistema interamericano de los derechos humanos. Este periodo de sesiones fuera de su sede representa un espacio privilegiado para acercar la justicia interamericana a los Estados miembros y a la sociedad civil, favoreciendo la transparencia de los procedimientos y el acceso de las personas a este tribunal internacional. Este acontecimiento adquiere un valor especial, ya que se cumplen 20 años de la primera sesión fuera de la sede de la Corte Interamericana realizada precisamente en nuestro país en 2005. Aquel hecho histórico marcó un antes y un después, pues fue la primera ocasión en que la Corte Interamericana sesionó fuera de su sede en San José de Costa Rica, proyectando de esta manera su labor hacia toda la región. Y hoy, al conmemorar ese 20º aniversario, reafirmamos el compromiso de Paraguay con la justicia, los derechos humanos y el sistema interamericano. A continuación, apreciaremos el video conmemorativo por los 20 años de aquella primera sesión en la República del Paraguay. Desde su creación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recibido a víctimas y ha escuchado a delegaciones de organizaciones, estados y la academia.
Durante más de 2 décadas lo hizo exclusivamente desde su sede en San José, Costa Rica. Pero en 2005 decidió dar un paso más cerca a las personas. Viajó a Paraguay, primer país en recibir la histórica visita del tribunal para un periodo de sesiones fuera de su sede. Así nació en la ciudad de Asunción una forma innovadora y cercana de impartir justicia. Durante estos 20 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mantenido la práctica de realizar algunos periodos de sesiones fuera de sede, acercando la justicia a distintos territorios y haciendo tangible el acceso al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Desde entonces, esta Corte de toga y mochila ha recorrido de la mano de los estados 18 países en 39 periodos de sesiones, llevando la justicia más cerca de las víctimas, las comunidades y los pueblos en toda la región. Sesionar fuera de sede no solo incrementa su labor jurisdiccional, también difunde de manera única y efectiva su propósito frente al corazón de su mandato, las personas. Este 2025, la Corte celebra 2 décadas de aquella primera sesión fuera de sede, regresando a Paraguay, país que la impulsó para su 180 periodo ordinario de sesiones. Este tribunal sigue firme con su compromiso en y fuera de su sede, siendo una corte que se mueve, escucha y actúa para que la justicia y los derechos humanos no sean anhelos, sino realidades para todas las personas. Esta es una parte de la historia de una corte que lleva puesta la toga, pero también carga la mochila del compromiso, la cercanía y la perseverancia por una región más justa y humana. Gracias, Paraguay. Corte Interamericana de Derechos Humanos, protegiendo derechos. Bien, señoras, señores, seguidamente escucharemos las palabras de apertura institucional. En primer término, hará uso de palabras Su Excelencia el Ministro César Diesel-Junghans, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay. Buenos días a todos los presentes. Su Excelencia, señor Vicepresidente de la República, en ejercicio de la presidencia, don Pedro Aliana. Señor Presidente del Congreso, don Basilio Núñez. Señor Presidente de la Cámara de Diputados, don Raúl Latorre. Jueza Nancy Hernández López, Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señores jueces y juezas integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Honorables ministros, ministra de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay. Señor Fiscal General del Estado. Señora Embajadora Patricia Frutas, ministra sustituto de Relaciones Exteriores. Señor Fiscal General del Estado. Señores presidentes de los gremios de jueces y magistrados, señoras magistradas, señores magistrados del Poder Judicial, señoras y señores ministros del Poder Ejecutivo, señoras y señores senadores y diputados del Congreso Nacional, señor director de la Entidad Nacional Itaipú, don Justo Zacarías, señoras y señores embajadores, jefas y jefes de misión diplomática, representantes de organismos internacionales, autoridades nacionales, departamentales y municipales, representantes de asociaciones profesionales de la academia, la sociedad civil y de los medios de comunicación, funcionarias y funcionarios del Poder Judicial, distinguidas invitadas e invitados que hoy nos honran con su presencia y ciudadanía que nos acompaña a través de la transmisión oficial. La Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay les brinda la más cordial bienvenida a esta casa que hoy se erige en sede principal de una cita de especial relevancia para nuestro país y para toda la región. Hoy me corresponde dar unas palabras en esta inauguración del 180º periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se desarrollará del 22 al 26 de septiembre de este año. Esta es la tercera ocasión en la que el Paraguay se convierte en sede de un periodo de sesiones del Tribunal Interamericano. En el año 2005, en este Palacio de Justicia,
tuvo lugar un hecho de especial significación. Por primera vez la Corte sesionó fuera de su sede de San José de Costa Rica. Durante aquella semana se abordaron asuntos emblemáticos vinculados con la libertad de expresión, el debido proceso y los derechos de los pueblos indígenas. Y además se suscribieron acuerdos de cooperación interinstitucional que siguen teniendo la relación. En el año 2014 volvimos a recibir al Alto Tribunal en el marco de audiencias públicas y de un seminario internacional que consolidaron y ampliaron el diálogo jurídico y social en torno a los derechos humanos de las Américas. 20 años después de aquella primera experiencia, Paraguay acoge nuevamente a la Corte en coincidencia con el 20º aniversario de las sesiones fuera de su sede oficial, lo que consolida al país como un referente confiable del sistema interamericano. Este camino de cooperación ha sido consistente y sostenido. El convenio de colaboración suscrito en el año 2005 entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia del Paraguay se mantiene vigente y ha permitido dar continuidad a las acciones conjuntas. En este contexto, podemos afirmar con el legítimo orgullo que esta semana el corazón del sistema interamericano late con renovada fuerza en Asunción. La presencia de este órgano jurisdiccional interamericano en la República del Paraguay trasciende lo protocolar. Representa un testimonio de confianza en nuestras instituciones y una manifestación concreta del compromiso del país con los derechos humanos. Recibimos a esta Corte con satisfacción y responsabilidad. Durante esta semana, Asunción se convierte en punto de convergencia. Nuestra capital acoge audiencias públicas y privadas, un seminario académico y la presentación de una obra colectiva dirigida por el juez Diego Moreno Rodríguez Alcalá, primer paraguayo en integrar este distinguido colegiado internacional. Cada uno de estos espacios ofrece un marco de convergencia entre lo paraguayo y lo continental, una tribuna propicia para el diálogo entre el sistema americano y las realidades locales de nuestros pueblos. Al abrir nuestras puertas, el Paraguay reafirma su determinación de que la justicia solo se consolida en contextos de transparencia, independencia y respeto irrestricto a la dignidad humana. Nuestra democracia se fundamenta en esto, en la dignidad humana como valor supremo. Así lo consagra la Constitución Nacional efectivamente, al garantizar derechos esenciales como el debido proceso, la libertad de expresión y la inviolabilidad de la defensa en juicio. El Estado paraguayo ha ratificado los principales tratados internacionales de la materia, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos instrumentos refuerzan nuestro ordenamiento jurídico y orientan la labor del Poder Judicial en plena sintonía con los estándares interamericanos. Esta orientación se refleja en el fortalecimiento de órganos especializados del Poder Judicial que actúan de manera articulada y continua para afianzar la igualdad, asegurar la transparencia y brindar tutela a los grupos en situación de vulnerabilidad. Los derechos humanos, los derechos fundamentales, no son una declaración abstracta, sino un compromiso vivo que sostiene nuestras instituciones. Son el pilar de la convivencia democrática, inspiran la labor de los tribunales y comprometen al Paraguay a proyectarse como un Estado garante de justicia y libertad en el concierto internacional. Al recibir nuevamente a la Corte Interamericana, celebramos los avances alcanzados y asumimos con responsabilidad los desafíos que aún persisten, convencidos de que el futuro de la justicia se edifica con integridad, cooperación y cercanía a la ciudadanía. La concreción de este encuentro ha sido posible gracias al impulso del Poder Ejecutivo a través de una invitación formulada por el excelentísimo señor Presidente de la República, don Santiago Peña,
Y sobre esta base, la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, en su calidad de garante y coordinadora institucional, asumió el desafío de llevar adelante este encuentro junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su concreción fue posible gracias a la articulación de capacidades nacionales e internacionales con el propósito de proyectar al Paraguay como un Estado plenamente comprometido con los valores de la justicia en el ámbito regional. Este accionar responde a una planificación coherente y alineada con el plan estratégico del Poder Judicial en nuestro país, que orienta a la máxima instancia judicial hacia un modelo de gestión más abierto, inclusivo y próximo a la ciudadanía. Refleja además el firme compromiso de la ministra y los ministros que integran esta Corte Suprema, junto con los órganos técnicos y administrativos que lo acompañan. En este marco, corresponde destacar la labor sostenida por la Dirección de Derechos Humanos, que durante más de 2 décadas se ha consolidado como referencia técnica y ejecutora operativa en materia de libertades fundamentales y acceso equitativo a la justicia. En este sentido, deseo subrayar la responsabilidad compartida que asumimos junto con el ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia en la conducción de la citada dependencia. Esta tarea conjunta reafirma el carácter colegiado del máximo órgano judicial del país y proyecta su vocación institucional de promover y proteger los derechos inherentes a la persona, tanto en el plano nacional como en el regional. Al mismo tiempo, este camino no sería posible sin el esfuerzo de toda la estructura judicial, de magistradas y magistrados, así como de funcionarias y funcionarias que día tras día sostienen el servicio de justicia en todo el territorio nacional. Se trata de una responsabilidad común que renueva y fortalece nuestra voluntad de mantener siempre en el centro a la dignidad intrínseca de cada ser humano. Destaquemos, por otro lado, que a lo largo de la semana podrá participar en actividades transmitidas justicia. Esta es una oportunidad única para conocer de cerca el quehacer del órgano jurisdiccional principal del sistema interamericano, mencionar su impacto real en la protección de los derechos fundamentales. Este espíritu se enmarca en la visión de una justicia cercana, accesible, moderna y eficaz, orientada a la sostenibilidad y a la tutela de los derechos universales. Ese es también el propósito del Poder Judicial del Paraguay, consolidarse como una institución confiable, cercana y plenamente al servicio de la sociedad. La realización del 180º periodo ordinario de sesiones en Asunción constituye una ocasión de alto institucional tanto para el Paraguay como para el sistema interamericano de derechos humanos. En el plano nacional, contribuyen al fortalecimiento del Estado de Derecho, consolida el diálogo interinstitucional y ratifica que la justicia se construye de cara a la sociedad. Al mismo tiempo, promueve una cultura de respeto a las libertades fundamentales y de confianza en la institucionalidad democrática. Desde la perspectiva internacional, esta cita impulsa la integración latinoamericana en torno a los valores de justicia y protección de las personas y se inscribe como una referencia histórica en la vida jurídica de las Américas. Esta ocasión, además de fortalecer nuestras instituciones y de proyectar la vocación del país en esta materia, nos recuerda el sentido profundo de la justicia que guía este encuentro. Como señaló recientemente el Papa León XIV en ocasión de su intervención en el jubileo de los operadores de justicia, dijo: la justicia es la base para el desarrollo ordenado de la sociedad, porque en ella se conjugan la dignidad de la persona, su relación con el otro y la dimensión de la comunidad formada por la convivencia, las estructuras y las reglas comunes. Señoras y señores, el futuro de nuestras instituciones se consolida con colaboración y confianza pública. Que esta semana de trabajo conjunto nos recuerde
que la justicia no es un concepto distante, sino una misión permanente que existe responsabilidad, rectitud y convicción. Les invito a vivir estas jornadas con entusiasmo, a compartir conocimientos con generosidad y a proyectar al Paraguay como lo que es y aspira a seguir siendo: un Estado confiable, un aliado constructivo en el escenario multilateral y un defensor constante de los derechos humanos en el concierto global. En nombre de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, les doy la bienvenida a la inauguración del 80º periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Asunción. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, seguidamente se dirige a ustedes Su Excelencia, la jueza Nancy Hernández López, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buenos días, hermoso himno. Muchas gracias por su presencia esta mañana, señor Pedro Aliano, vicepresidente de la República de Paraguay en ejercicio de la presidencia, señor César Manuel Diesel Jungans, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, señor Basilio Gustavo Núñez, presidente del Congreso Nacional, señor Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, señora María Corina Llanes Ocampo, ministra vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, señores ministros de la Corte Suprema de Justicia, señora embajadora Patricia Frutos, ministra sustituta de Relaciones Exteriores, señores miembros del Congreso Nacional, honorable cuerpo diplomático acreditado en la República de Paraguay y representantes de organismos internacionales, señor embajador de Paraguay en Costa Rica, señor Julio César Duarte Van Humbe, señoras juezas y jueces de la Corte Interamericana. También aprovecho para saludar cordialmente al personal de la Corte que nos acompaña y hace posible nuestro trabajo diario, tanto en la sede como fuera de la sede. Saludo cordialmente a los presidentes de asociaciones de magistrados judiciales, agentes fiscales, defensores públicos, autoridades del Gobierno Nacional, autoridades judiciales, invitados especiales, miembros de la prensa, personas que nos siguen en redes sociales, señoras y señores. Con profunda gratitud y renovado compromiso institucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos inaugura hoy su 180 periodo ordinario de sesiones en este hermoso país de insuperable hospitalidad. Agradecemos al Gobierno de la República y a la Corte Suprema por acogernos y brindarnos las instalaciones para poder efectuar nuestras actividades en este periodo de sesiones. Y es profundamente simbólico, además, reunirnos en la sede de la Corte Suprema de Justicia, ya que es aquí donde se encuentran dos jurisdicciones que comparten un mismo propósito, cada una dentro de su mandato, y es ser garantes y guardianes de los derechos de las personas. Como saben, Paraguay fue el primer país que acogió la política de sesiones itinerantes de la Corte fuera de su sede y por lo tanto ocupa un lugar especial en el nacimiento de la política de acercamiento de la Corte a la región. Con la visita y periodo de sesiones del 2005, hace 20 años, se inauguró esa política de acercarse a los estados, a la sociedad civil, con el fin de fortalecer el diálogo de la justicia interamericana.
A partir de ese hito, como ya se mencionó, la Corte ha celebrado 39 periodos de sesiones en 18 países, llevando su labor a distintos rincones del continente y profundizando el diálogo directo con los pueblos de la región. En el caso de Paraguay hemos tenido el honor de regresar, reafirmando el valor simbólico y práctico de ese vínculo pionero. En este marco deseo subrayar la presencia por primera vez en la historia de la Corte de un juez paraguayo, el doctor Diego Moreno Rodríguez. Su elección representa un reconocimiento a la trayectoria de un gran jurista y a su compromiso con la defensa de los derechos humanos, pero más que eso, es fruto de la cosecha de un país que ya tiene más de 3 décadas de inversión en democracia. Paraguay, en su renacer democrático, ha logrado consolidar una escuela de grandes académicos, jueces, juezas, y un compromiso político de sus autoridades con los valores de la democracia. Y el juez Moreno Rodríguez representa esa generación que encarna la madurez adquirida y la vocación de Paraguay de proyectarse al plano interamericano. La elección del doctor Moreno como primer juez paraguayo ante la Corte, sin duda, representa un puente renovado entre el pueblo paraguayo y la justicia interamericana. Como ya se mencionó durante esta semana, la Corte celebrará audiencias públicas y sesiones deliberativas. También abrirá espacios de encuentro con autoridades nacionales, organizaciones sociales, académicos y estudiantes. Se celebrará en primer lugar audiencias públicas en 3 casos contenciosos: el caso Gamboa García y otros versus Perú, relacionado con la alegada responsabilidad internacional del Estado por la presunta detención, tortura y violación sexual que habría sufrido la señora Georgina Gamboa García, indígena quechua, cuando tenía 17 años, por parte de la policía, y por la falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los hechos. El caso Molineo O'Connor versus Argentina, que se refiere a la presunta responsabilidad estatal por la destitución del juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eduardo Molineo O'Connor, y la supresión de su derecho a la pensión entre los años 2003 y 2004. El caso Maes Cabo Frío versus Brasil, mediante el cual la Corte analizará la supuesta responsabilidad internacional del Estado brasileño por las presuntas violaciones ocurridas en el marco de investigaciones por la muerte de 96 bebés entre junio de 1996 y marzo de 1997, como consecuencia de la alegada negligencia médica de empleados de una clínica pediátrica situada en la ciudad de Cabo Frío. En segundo lugar, como ya se resaltó, la Corte celebrará audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias en 5 casos relevantes de Paraguay, 3 de las comunidades indígenas Yaqui Axa, Chamoc-Casec, Sahuayamaxa, y los casos Leguizamón, Sabán y Córdoba. Estas audiencias nos permitirán verificar los avances y desafíos en la implementación de las medidas ordenadas. También se celebrará una audiencia privada con el Estado en el marco de medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana, y también algunos miembros del tribunal participarán en una reunión con la sociedad civil. Además, se desarrollará, como acostumbra la Corte cuando visita los estados en sesiones, celebrar un seminario académico, en este caso será en la Universidad Nacional de Asunción, sobre el impacto de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que participarán colegas juezas y jueces del tribunal, académicos, estudiantes, actores institucionales, y en la que tendremos el honor de presentar también la obra La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Paraguay, impactos, desafíos y oportunidades, dirigida por el juez Diego Moreno Rodríguez. Estas actividades del seminario y las audiencias públicas de casos son abiertas al público de tal forma que quedan cordialmente invitados. Pero más allá de anunciar nuestras actividades, deseo aprovechar la ocasión para subrayar que estar aquí
en Paraguay es un acto de memoria y de esperanza, porque hablar del Paraguay resulta inevitable destacar la fuerza simbólica de su camino hacia la democracia y la profundidad de su vínculo con el sistema interamericano. Apenas recuperada la institucionalidad en 1989, el Congreso Nacional ratificó como primera ley de la nueva era democrática la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese acto, más que un gesto jurídico, representó una ruptura definitiva con el pasado autoritario y la decisión soberana de abrazar el sistema interamericano como una garantía adicional para la protección de los derechos humanos. El proceso constituyente de 1992 profundizó este compromiso al consagrar la dignidad humana en el centro del nuevo ordenamiento y declarar fuera de la ley a toda forma de dictadura, otorgar rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Por otra parte, la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte en el año 93, poco después del hallazgo de los archivos del terror, confirmó la vocación del Paraguay de abrirse al escrutinio internacional y colocarse al lado de la verdad y la justicia. Desde entonces, los casos sometidos contra el Estado han fortalecido sus capacidades institucionales, impulsando reformas jurídicas y alimentando políticas públicas en derechos humanos. Incluso se han desarrollado mecanismos novedosos como la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales y el Sistema de Monitoreo de Recomendaciones CIMORE, que hoy son reconocidos en la región como buenas prácticas de cooperación y compromiso estatal. Por otra parte, venir a Paraguay en tiempos en que la democracia atraviesa uno de los momentos históricos más críticos, sin duda es renovar la fe en que la resiliencia puede vencer la dictadura y el autoritarismo cuando las personas mantienen viva en su corazón la llama de la libertad que tanto evoca su himno nacional. Como saben, vivimos una época en que la palabra libertad es invocada con frecuencia, pero no siempre con un compromiso genuino. Líderes contemporáneos de distintas latitudes y espectros ideológicos se proclaman adalides de la libertad mientras hacen todo lo contrario y desmantelan los pilares sobre los cuales ésta descansa. Frente a estas sombras y tiempos de dificultad, la experiencia paraguaya ilumina con fuerza una verdad esencial: que el autoritarismo puede ser derrotado y que la democracia se edifica con coraje, con instituciones firmes y con un compromiso permanente con la dignidad de cada persona. El pueblo paraguayo ha demostrado que de las heridas de la dictadura puede nacer un compromiso renovado con la democracia y los derechos humanos. Por eso sesionar hoy en Asunción es honrar esa historia, es reconocer a un país que transformó su dolor en instituciones democráticas, que fortaleció sus vínculos con el sistema interamericano y con la elección de su primer juez en la Corte, reafirma su lugar como actor protagónico en la defensa de la libertad y la justicia en nuestra América. Paraguay es sin duda una lección de resiliencia, un ejemplo para toda la región. Y desde luego que no hay democracia sin retos permanentes, y los hay, y hay que luchar constantemente por preservarla y perfeccionarla. Parte de ese proceso está en el diseño de las leyes, en la fortaleza de las instituciones y sobre todo en la capacidad de escuchar a quienes nunca fueron escuchados, de atender las voces históricamente relegadas y de transformar las estructuras que perpetúan la exclusión y la desigualdad. Paraguay ha demostrado que no teme reconocer sus desafíos en materia de derechos humanos y no teme equivocarse en el camino. Al contrario, los enfrenta con transparencia, entendiendo que cumplir con las decisiones de la Corte no significa perder soberanía, sino ganar en legitimidad y fortalecer su democracia. La presencia de la Corte en Paraguay va en ese camino de construir juntos, tender puentes entre el derecho internacional y el derecho nacional, entre las víctimas
y las instituciones entre el pasado y un futuro más inclusivo. Es también una oportunidad para que todas las instituciones paraguayas, sin excepción, renueven su compromiso con la verdad, con la justicia y con la cultura de derechos humanos arraigada, activa y profundamente humana. Y si los derechos humanos son ese aire que da vida a nuestras sociedades, la democracia es el espacio que nos permite respirar juntos. Una democracia auténtica exige respeto por los pesos y contrapesos, por la división de poderes y por los límites que toda autoridad debe reconocer. Allí donde se preserve este delicado equilibrio institucional, florece la libertad. Donde se quebranta, se abre la puerta a la arbitrariedad y a la fragilidad democrática. Ese compromiso con la libertad, con la democracia y con la dignidad humana es lo que la Corte Interamericana desea reafirmar hoy desde Paraguay, junto con cada persona de las Américas que sueña y lucha por un futuro mejor. Porque mientras haya pueblos que crean en la justicia, habrá esperanza, y mientras haya instituciones nacionales e internacionales que la hagan realidad, habrá democracia y respeto a la dignidad de las personas. Muchas gracias, Paraguay, por acogernos en este momento histórico, por su calidez y su compromiso con la democracia y los derechos humanos. Muchas gracias. Muy buenos días. Bien, señoras, señores, seguidamente se procederá a la entrega de placas de reconocimiento por parte de la señora Presidenta de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Su Excelencia la jueza Nancy Hernández López. Primeramente al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Su Excelencia, doctor César Diesel Junghans. Señor Presidente, la Corte desea dejarle este simbólico recuerdo de nuestra visita. Dice así: en el marco del 180 periodo ordinario de sesiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agradece la hospitalidad y las atenciones recibidas por parte de la Corte Suprema de Justicia de la República de Paraguay durante la visita realizada a este país del 22 al 26 de septiembre de 2025. Muchísimas gracias por tu acogida, por el apoyo para nosotros. Bien, señoras, señores, seguidamente también placa de reconocimiento al señor Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia, Su Excelencia Pedro Aliana. Señor Vicepresidente, también en agradecimiento a nuestro tribunal, le entregamos la placa conmemorativa de nuestro 180 periodo ordinario de sesiones, que señala lo mismo. En el 180 periodo ordinario de sesiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agradece a la Presidencia de la República de Paraguay por su compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos. Muchísimas gracias y por favor extiéndale nuestro caluroso saludo al presidente. Bien, señoras y señores, estamos concluyendo de esta manera esta sesión inaugural. Invitamos seguidamente a las autoridades, por favor, a pasar frente a la mesa principal del auditorio a fin de realizar una fotografía oficial de este acto de inauguración junto al público presente. Coordinamos con los compañeros fotógrafos.
Se agranda el espectro. Bien, señoras, señores, de esta manera damos por concluida esta sesión inaugural del 180º periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se invita de esta manera a los presentes a convocar las distintas actividades previstas durante esta importante semana de trabajo. En nombre de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, agradecemos profundamente su presencia. Muchísimas gracias.